Roma, año 1208. En las sombras del Palacio de Letrán, el hombre más poderoso de la cristiandad está a punto de desatar una conspiración que cambiará el rostro de Europa para siempre. El Papa Inocencio III, conocido por su astucia política sin igual, acaba de tomar una decisión que definiría el destino de millones de almas y forjaría una nación que conquistaría medio mundo. Pero esta no es una historia de fe ni de milagros. Esta es la historia de la manipulación más brillante de la Edad Media, una jugada maestra que transformaría reinos enemigos en una superpotencia imparable. La situación en la península ibérica es catastrófica. 5 reinos cristianos divididos, débiles y enfrentados entre sí, están a punto de ser borrados del mapa por la fuerza más temible que jamás haya cruzado el estrecho de Gibraltar. El imperio almohade, fanático e integrista, ha jurado no detenerse hasta plantar sus estandartes en el corazón de Roma. La derrota humillante de Alarcos en 1195 dejó claro que ningún rey cristiano podría enfrentar solo esta amenaza. Castilla, León, Navarra, Aragón y Portugal se desangran en guerras civiles mientras el enemigo se fortalece al sur. Europa está al borde del colapso y nadie parece darse cuenta, pero Inocencio III sí lo ve. Desde su trono papal, observa con fría precisión cómo las piezas del tablero europeo se desmoronan una por una. Este papa no es un simple líder religioso, es un estratega militar, un político despiadado y un visionario que entiende que el poder de la Iglesia depende del poder de sus aliados. Y en este momento crítico de la historia, sus aliados en Iberia están perdiendo. La amenaza musulmana no es solo un problema español, es una daga apuntando directamente al corazón del cristianismo. Si la península cae, toda Europa caerá después. Inocencio lo sabe, pero también sabe que en esta crisis yace la oportunidad más grande que el Vaticano haya tenido jamás. Si estás disfrutando esta historia sobre una de las conspiraciones más fascinantes de la historia, no olvides suscribirte a Secretos en 30 segundos para no perderte ningún episodio donde revelamos los secretos mejor guardados del pasado. Y antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque esta historia nos conecta a todos. El plan que Inocencio III está gestando es audaz hasta la locura. No se trata simplemente de ayudar a los reinos cristianos a sobrevivir, se trata de forzarlos a unirse bajo una única causa, bajo una única bandera, bajo el control absoluto del papado. La idea es brillante en su simplicidad, lanzar una cruzada, no hacia Tierra Santa como todos esperarían, sino hacia la península ibérica. Miles de guerreros de toda Europa convergerían en territorio español, no para ayudar a reyes locales, sino para crear un ejército unificado bajo autoridad papal. Los monarcas ibéricos, obligados a colaborar o enfrentar la vergüenza de negarse a una cruzada papal, tendrían que dejar de lado siglos de rivalidades y odios. Y una vez unidos en batalla, una vez que compartan la gloria de la victoria, será mucho más fácil obligarlos a sellar alianzas permanentes. Pero hay un problema monumental. Las cruzadas son increíblemente caras, logísticamente complejas y políticamente explosivas. Convocar guerreros de Francia, Alemania, Italia y otros reinos requiere promesas de indulgencias, tesoros y gloria eterna. Además, los propios reyes ibéricos son orgullosos y desconfiados. Alfonso VIII de Castilla, humillado en Alarcos, está desesperado por venganza pero no por compartir el poder. Pedro, II de Aragón, es ambicioso y calculador, más interesado en expandir su reino hacia el norte que en luchar contra musulmanes. Sancho VII de Navarra es un guerrero brutal pero independiente, que no acepta órdenes de nadie. ¿Cómo unir a hombres que se odian más entre ellos que a su enemigo común? Inocencio III tiene la respuesta. Primero, enviará legados papales a cada corte con un mensaje claro. Quien se niegue a participar en esta cruzada será considerado enemigo de la cristiandad y excomulgado. La amenaza es devastadora porque en la Edad Media la excomunión no es solo un castigo religioso, es una sentencia de muerte política. Un rey excomulgado pierde legitimidad, sus vasallos quedan liberados de su juramento de lealtad y sus tierras pueden ser invadidas sin consecuencias. Ningún monarca puede arriesgarse a eso. Segundo, prometerá que cualquier territorio conquistado durante la cruzada será distribuido bajo supervisión papal, garantizando que ningún rey pueda acaparar todas las ganancias. Y tercero, la jugada maestra, proclamará que esta cruzada tiene el mismo valor espiritual que ir a Jerusalén, atrayendo así a decenas de miles de cruzados europeos que transformarán la balanza del poder. El Vaticano está a punto de desatar una maquinaria de guerra sin precedentes. Pero esto no es solo una campaña militar, es un experimento social y político diseñado para crear algo que nunca antes había existido, una España unificada. Los reinos ibéricos no saben que están siendo manipulados hacia un destino que el Papa ya se ha escrito para ellos. La batalla decisiva aún está a 0 años de distancia, pero la conspiración vaticana ya ha comenzado. Y cuando el polvo de la guerra se asiente, el mapa de Europa jamás volverá a ser el mismo. Este es el inicio de la historia más épica de traición, sangre, fe y ambición que cambió el mundo para siempre. Península Ibérica, año 1195.
El rey Alfonso VIII de Castilla marcha con orgullo al frente del ejército más poderoso que su reino ha reunido jamás. 16.000 hombres avanzan hacia el sur con un único objetivo: aplastar definitivamente el poder musulmán en Iberia. La arrogancia de Alfonso es absoluta, tanto que ha rechazado la ayuda de los demás reinos cristianos. Quiere la gloria entera para Castilla, quiere que su nombre resuene en la historia como el libertador de España. Pero lo que está a punto de suceder en la llanura de Alarcos no será gloria, será una pesadilla que perseguirá a la cristiandad durante décadas. El 19 de julio de ese año, el ejército castellano se enfrenta al califa almohade Yusuf II cerca del castillo de Alarcos. Lo que Alfonso no sabe es que está caminando directo hacia una trampa mortal. Los almohades no son los débiles reinos de taifas que los cristianos habían estado derrotando durante generaciones, son guerreros fanáticos entrenados en el desierto del Sáhara, disciplinados como ningún ejército europeo y comandados por estrategas brillantes. La batalla es brutal y despiadada. En cuestión de horas, el ejército castellano es completamente aniquilado. Miles de caballeros cristianos yacen muertos en el campo. La flor y nata de la nobleza castellana ha sido masacrada. Alfonso VIII escapa por poco con vida, humillado, derrotado y consciente de que acaba de perder no solo una batalla, sino el futuro de su reino. Las consecuencias de Alarcos son catastróficas y resuenan por toda la península. Castilla, el reino más poderoso de la cristiandad ibérica, ha sido destrozado en un solo día. Los musulmanes ahora controlan fortalezas clave, pueblos enteros son saqueados y miles de cristianos son vendidos como esclavos en los mercados del norte de África. Pero lo peor no es la derrota militar, es la fragmentación política que sigue. Los demás reinos cristianos, en lugar de unirse ante la amenaza, ven en la debilidad de Castilla una oportunidad para sus propias ambiciones. León reclama territorios fronterizos que Castilla ya no puede defender. Navarra se niega a ayudar, concentrada en sus propias guerras en los Pirineos. Portugal mira hacia el Atlántico, ignorando el peligro que se cierne sobre todos. Y Aragón, bajo Pedro II, juega un doble juego peligroso, negociando en secreto tanto con cristianos como con musulmanes para expandir su influencia. Mientras los reinos cristianos se devoran entre sí, el imperio almohade se fortalece con una velocidad aterradora. El califa al-Nasir, sucesor de Yusuf II, es un líder aún más despiadado y ambicioso que su predecesor. No se conforma con controlar el sur de la península. Su objetivo es borrar cualquier rastro de la cristiandad de Europa. Desde su capital en Marrakech, al-Nasir envía proclamas que hiela la sangre a cualquier cristiano que las escuche. Jura que sus ejércitos cruzarán los Pirineos, conquistarán Francia y no se detendrán hasta que los caballos almohades beban agua directamente del río Tíber en Roma. No es una amenaza vacía, es una promesa respaldada por el ejército más impresionante que el mundo musulmán ha reunido desde los tiempos del profeta. Decenas de miles de guerreros bereberes, árabes y africanos se congregan en el sur de Iberia, listos para la Guerra Santa definitiva. La situación es desesperada porque los reinos cristianos están atrapados en un círculo vicioso de odio y desconfianza. Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León, primos y enemigos mortales, se odian con una intensidad que supera cualquier amenaza externa. Han luchado entre sí más veces que contra los musulmanes, destruyendo aldeas cristianas, matando vasallos cristianos, todo por disputas territoriales absurdas. Sancho VII de Navarra es un guerrero formidable pero un político terrible, más interesado en mantener su independencia que en alianzas estratégicas. Pedro II de Aragón es brillante pero traicionero, ha cambiado de bando tantas veces que nadie confía en él. Y Alfonso II de Portugal simplemente no le importa lo que suceda al este de sus fronteras mientras sus costas estén seguras. Este es el panorama que contempla el Vaticano con creciente horror. 5 reinos cristianos, 5 ejércitos que juntos podrían aplastar cualquier amenaza, destruyéndose mutuamente mientras el enemigo común se prepara para el golpe final. Para el Papa Inocencio III, la situación es intolerable pero también representa la oportunidad perfecta. Si logra obligar a estos reyes orgullosos y estúpidos a colaborar, si consigue que compartan una victoria monumental contra el Islam, entonces podrá hacer algo que ningún papa anterior había logrado, crear una nación unificada bajo total influencia vaticana. Pero para lograrlo, necesita algo más que palabras bonitas y bendiciones papales. Necesita una cruzada, necesita un ejército masivo que haga imposible que cualquier rey cristiano se niegue a participar. Necesita transformar esta vorágine de caos y división en un movimiento imparable que cambie la historia para siempre. Y así, en los pasillos del poder vaticano, mientras los reinos ibéricos sangran y el imperio almohade se prepara para la conquista definitiva, comienza a gestarse el plan más audaz de la Edad Media. Una conspiración que usará la fe como arma, la guerra como herramienta y la ambición humana como combustible para forjar una España que aún no existe. Los reyes no lo saben todavía, pero sus destinos ya han sido escritos en Roma. La maquinaria papal está en marcha, y nada podrá detenerla. Toledo, año 1211. La ciudad está irreconocible.
Miles de guerreros de todos los rincones de Europa convergen en sus calles polvorientas, transformando la antigua capital visigoda en un hervidero de lenguas, armaduras y estandartes. Franceses, alemanes, italianos, flamencos, todos respondiendo al llamado más audaz que un papa haya hecho jamás. Inocencio III no convocó a estos hombres para liberar Jerusalén, los convocó para forjar una nación que aún no existe. La bula papal es clara y devastadora. Quien luche en esta cruzada ibérica recibirá las mismas indulgencias que un cruzado de Tierra Santa. El mensaje es revolucionario porque establece que la península ibérica no es un conflicto regional, es el frente principal de la cristiandad, y los reyes locales, obligados por la presión papal, han tenido que tragar su orgullo y aceptar que sus tierras se han convertido en el escenario del experimento político más ambicioso de la Edad Media. Pero reunir un ejército es solo el principio del desafío papal. El verdadero problema es mantenerlo unido. Los cruzados europeos que llegan a Toledo esperan encontrar gloria rápida, botín abundante y un enemigo débil. En cambio, se enfrentan a la realidad brutal de una campaña larga y peligrosa en territorio hostil bajo un sol abrasador. Las tensiones explotan casi de inmediato. Los franceses, arrogantes y despreciativos, tratan a los españoles como campesinos ignorantes. Los alemanes se quejan de la falta de organización y exigen privilegios especiales. Los italianos sospechan que todo es una trampa para beneficiar a los reyes ibéricos. Y los propios monarcas españoles, forzados a colaborar, se miran con desconfianza apenas contenida. Alfonso VIII de Castilla quiere liderar la campaña como venganza por Alarcos. Pedro II de Aragón exige compartir el mando por ser el rey más poderoso militarmente. Sancho VII de Navarra se niega a aceptar órdenes de nadie. El caos es total. Aquí es donde aparece la figura clave que hará posible lo imposible, Arnaldo Amalrico, arzobispo de Narbona y legado papal. Este hombre no es un clérigo bondadoso que predica paz y amor, es un fanático despiadado con historial de brutalidad que hace temblar incluso a guerreros endurecidos. Amalrico había liderado la cruzada albigense en el sur de Francia, donde ciudades enteras fueron masacradas sin piedad. Su frase más infame, pronunciada durante el saqueo de Besiers cuando le preguntaron cómo distinguir herejes de católicos, fue escalofriante. Mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Este es el hombre que Inocencio III envía para mantener unida la cruzada ibérica. Y su método es simple, terror absoluto combinado con promesas de riqueza eterna. Quien obedezca las órdenes papales será bendecido, quien se rebele será excomulgado y sus tierras confiscadas. No hay término medio, no hay negociación. La voluntad del Papa es ley divina, y Amalrico está ahí para asegurarse de que todos lo entiendan. La marcha hacia el sur comienza en mayo de 1212 con un ejército que supera los 60.000 hombres, la fuerza militar más grande que la península ha visto desde los tiempos del Imperio Romano. Pero el tamaño del ejército es también su maldición. Avanzar con esa cantidad de guerreros, caballos, carretas de suministros y seguidores civiles es una pesadilla logística. El calor del verano español es insoportable para los europeos del norte. Muchos mueren de insolación antes de ver un solo musulmán. Los suministros de comida y agua se agotan rápidamente porque nadie planeó adecuadamente para una campaña de este tamaño. Las enfermedades comienzan a propagarse por el campamento. Y lo peor de todo, cuando el ejército finalmente conquista la primera fortaleza musulmana importante, el castillo de Malagón, la realidad de la guerra medieval explota en toda su brutalidad. La matanza en Malagón es total y despiadada. Los cruzados europeos, frustrados por el calor y la marcha agotadora, no toman prisioneros. Hombres, mujeres, niños, todos son pasados por la espada. El botín es saqueado, pero resulta ser menor de lo esperado porque Malagón no es una ciudad rica. Los cruzados franceses, decepcionados y enojados, comienzan a desertar en masa. Argumentan que no vinieron a España para morir de calor y sed mientras conquistan pueblos miserables. Quieren regresar a casa, y ni las amenazas de Amalrico ni las súplicas de los reyes ibéricos los detienen. Miles de guerreros franceses abandonan la cruzada y marchan de regreso al norte. Es un desastre que amenaza con colapsar toda la campaña antes de la batalla decisiva. Alfonso VIII está furioso, Pedro II está preocupado, y hasta el despiadado Amalrico parece perder confianza. Pero entonces sucede algo que nadie anticipó. Mientras los europeos desertan, otros refuerzos inesperados llegan. Sancho VII de Navarra, que hasta ese momento había estado ausente por disputas con los otros reyes, aparece al frente de 200 caballeros navarros, los guerreros más feroces de los Pirineos. Su llegada no es solo militar, es simbólica. Demuestra que hasta el más independiente de los reyes ibéricos ha aceptado que esta lucha es existencial. No es sobre gloria ni botín, es sobre supervivencia. Los cronistas escribirán después que la llegada de Sancho fue un signo divino, pero la realidad es más simple.
Incluso el más terco de los reyes entiende que si no luchan juntos ahora, morirán separados después. Y así, con un ejército reducido pero más comprometido, con reyes que finalmente empiezan a actuar como aliados en lugar de enemigos, con la bendición papal pesando sobre cada decisión, la cruzada avanza hacia su destino. Al sur, en Sierra Morena, el califa al-Nasir espera con 100.000 guerreros almohades. La batalla más sangrienta de la Edad Media está a punto de comenzar, y el Vaticano observa desde Roma con una mezcla de esperanza y terror, porque sabe que todo su plan depende de lo que suceda en los próximos días. La conspiración para crear España está llegando a su momento de verdad. Sierra Morena, 16 de julio de 1212. El amanecer ilumina un espectáculo que hiela la sangre. Sobre las lomas de las Navas de Tolosa, 100.000 guerreros almohades aguardan en formación perfecta, sus estandartes negros ondeando al viento como presagios de muerte. El califa al-Nasir ha jurado que este día será el último de la cristiandad en Iberia, y observa con confianza absoluta cómo el ejército cristiano, reducido a apenas 35.000 hombres tras las deserciones, avanza hacia lo que parece una trampa mortal. Los musulmanes controlan los pasos de montaña, tienen superioridad numérica aplastante y ocupan el terreno alto. Para cualquier estratega militar, la batalla ya está decidida, pero lo que al-Nasir no sabe es que el Vaticano no ha apostado todo en esta cruzada para aceptar la derrota, y que a veces el destino se decide por un simple pastor y su conocimiento del terreno. La decisión se toma en segundos. Alfonso VIII ordena que parte del ejército finja un ataque frontal para distraer a los musulmanes, mientras las fuerzas principales usan el paso secreto durante la noche. Es una jugada desesperada que requiere coordinación perfecta entre reyes que hasta hace semanas odiaban, pero aquí se ve el verdadero genio de la conspiración papal. Cuando hombres comparten el terror de la muerte inminente, las rivalidades políticas se evaporan. Durante esa noche agónica, mientras las tropas cristianas avanzan en silencio por un sendero que apenas permite el paso de dos hombres juntos, los tres reyes marchan lado a lado. No como enemigos forzados a colaborar, sino como hermanos unidos por la supervivencia. El Vaticano ha conseguido su primer objetivo, transformar rivales en aliados a través del fuego de la batalla. Al amanecer del 16 de julio, cuando el ejército cristiano emerge detrás de las líneas almohades, la sorpresa es total y devastadora. Los musulmanes, que esperaban un ataque suicida desde el valle, se encuentran de repente con miles de guerreros cristianos cayendo sobre su retaguardia. El pánico es instantáneo. Las formaciones almohades, perfectas para una defensa frontal, son inútiles cuando el enemigo ataca desde todos los ángulos, y entonces ocurre el momento que definirá la batalla y será recordado durante siglos: la carga de los tres reyes. Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, cabalgando juntos al frente de sus caballeros más leales, rompen las líneas musulmanas como un martillo divino. La leyenda cuenta que Sancho VII luchó con tal ferocidad que rompió las cadenas que protegían la tienda del califa, origen del escudo de Navarra con sus famosas cadenas. La realidad histórica es menos poética pero igualmente épica. Tres reyes que se odiaban están luchando hombro con hombro, y esa imagen de unidad es más poderosa que cualquier arma. La batalla se convierte en masacre. Los almohades, atrapados entre las fuerzas cristianas y sin ruta de escape clara, son aniquilados por miles. El califa al-Nasir, viendo cómo su ejército invencible se desmorona, hace lo impensable. Huye del campo de batalla abandonando su tienda, su tesoro y su honor. Es una humillación absoluta para el líder musulmán, pero una victoria más allá de cualquier esperanza para los cristianos. Cuando el sol se pone sobre las Navas de Tolosa, 60.000 guerreros almohades yacen muertos. El poder musulmán en la península ha sido destruido en un solo día. Nunca más amenazarán con conquistar Roma, nunca más sus ejércitos cruzarán los Pirineos. Pero la verdadera victoria del Vaticano no está en el campo de batalla, está en lo que sucede después. Arnaldo Amalrico, el legado papal, no pierde tiempo. Mientras los reyes celebran la victoria, él ya está trabajando en el siguiente paso de la conspiración. Las reuniones comienzan inmediatamente, no para planear más batallas, sino para negociar el futuro político de Iberia. El mensaje del Vaticano es claro y no admite discusión. Esta victoria fue posible porque los reinos lucharon unidos, y esa unidad debe volverse permanente. Amalrico presiona para tratados de alianza perpetua, para matrimonios entre casas reales que sellen las relaciones, para acuerdos territoriales que establezcan fronteras estables. Las amenazas son veladas pero efectivas. El Papa puede retirar su bendición tan fácilmente como la otorgó, y sin el respaldo papal, cualquier rey es vulnerable a invasiones y rebeliones internas. Los reyes, exhaustos pero eufóricos por la victoria, aceptan términos que nunca habrían considerado antes de la batalla. Se firman pactos de no agresión, se establecen fronteras reconocidas mutuamente, se prometen bodas entre príncipes y princesas de diferentes reinos.
Lo más importante, todos reconocen la autoridad papal como árbitro supremo en disputas futuras. Es la subordinación política definitiva al Vaticano, envuelta en el lenguaje de la hermandad cristiana y la victoria compartida. Y así, en los días siguientes a las Navas de Tolosa, mientras los cuerpos aún se pudren en el campo de batalla, nace algo que nunca antes había existido: la idea de España como entidad unificada bajo la cruz y bajo Roma. No es todavía una nación real, pero las semillas están plantadas, regadas con la sangre de 100.000 muertos y fertilizadas por la ambición papal. Las Navas de Tolosa no fue el final de la historia, fue apenas el principio. Lo que sucedió en los siglos posteriores a esa batalla sangrienta demuestra que la conspiración vaticana funcionó más allá de cualquier expectativa. Los reinos cristianos, que antes de 1212 se mataban entre sí con la misma ferocidad con que combatían a los musulmanes, comenzaron un proceso irreversible de unificación política, económica y cultural. Cada paso hacia la consolidación de España llevaba la marca inconfundible del Vaticano. Los matrimonios entre casas reales se multiplicaron bajo presión papal, los tratados comerciales se firmaron con bendiciones eclesiásticas, y cualquier conflicto interno era arbitrado por legados papales que siempre favorecían la cohesión sobre la fragmentación. En menos de 3 generaciones, la idea de una Iberia cristiana unificada pasó de ser una fantasía imposible a una realidad inevitable. La conquista del sur musulmán se aceleró con una velocidad aterradora. Córdoba cayó en 1236, Valencia en 1238, Sevilla en 1248. Cada ciudad conquistada era dividida según acuerdos previos supervisados por el Vaticano, asegurando que ningún reino se volviera tan poderoso como para desafiar la autoridad papal. La brillantez de la estrategia romana radicaba en su equilibrio perfecto: mantener a los reinos lo suficientemente fuertes para continuar la reconquista, pero lo suficientemente dependientes del arbitraje papal como para no poder actuar de forma completamente independiente. Y cuando surgían conflictos inevitables, como la guerra entre Castilla y Navarra o las disputas territoriales entre Aragón y León, siempre aparecía un legado papal para mediar, siempre bajo la amenaza implícita de excomunión para quien rechazara el veredicto romano. Pero el verdadero golpe maestro del Vaticano llegó con los matrimonios dinásticos que culminarían siglos después. Cada boda real era cuidadosamente orquestada para tejer una red de alianzas que hacía imposible el regreso a la fragmentación anterior. Cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casaron en 1469, uniendo los 2 reinos más poderosos de Iberia, estaban siguiendo un guión escrito 2 siglos y medio antes en los salones del Vaticano. Su matrimonio no fue un acto de amor romántico ni un accidente histórico, fue el resultado lógico de generaciones de manipulación política eclesiástica que había condicionado a las familias reales a ver la unión como destino inevitable. Cuando estos reyes católicos conquistaron Granada en 1492, completando finalmente la reconquista iniciada 8 siglos antes, lo hicieron bajo bendición papal y con promesas de lealtad absoluta a Roma. Lo que el Vaticano creó en España fue más que una nación, fue una máquina de expansión imperial que serviría a los intereses de la Iglesia Católica durante siglos. Apenas 3 meses después de la caída de Granada, Cristóbal Colón zarpaba hacia el oeste con el respaldo de los reyes católicos, iniciando la conquista de América. Y esa expansión atlántica no fue una aventura secular, fue una extensión directa del proyecto papal ibérico. Cada territorio conquistado en el Nuevo Mundo era inmediatamente colocado bajo autoridad eclesiástica, cada población indígena era convertida o exterminada en nombre de la cruz, cada galeón cargado de oro y plata pagaba diezmos al Vaticano. España se convirtió en el brazo armado de la cristiandad, el imperio que financiaba las guerras de religión en Europa, que combatía a los protestantes en Flandes, que defendía al papado contra turcos y reformistas. Todo porque un papa ambicioso decidió hace 8 siglos que crear una nación unificada en Iberia servía mejor a los intereses de Roma que permitir que 5 reinos débiles continuaran matándose entre sí. Pero este legado también tiene su lado oscuro e incómodo. La España que el Vaticano creó fue fanáticamente religiosa hasta el punto de la psicosis. La Inquisición española, establecida en 1478 con aprobación papal, torturó y ejecutó a decenas de miles en nombre de la pureza religiosa. Los judíos fueron expulsados en masa en 1492, los musulmanes forzados a convertirse o exiliarse, cualquier desviación del catolicismo ortodoxo era castigada con brutalidad extrema. Esta intolerancia no era un defecto del sistema, era una característica diseñada desde el principio. El Vaticano había forjado España en el fuego de la Guerra Santa, y una nación nacida de cruzada nunca podría ser tolerante o plural. La semilla plantada en las Navas de Tolosa germinó en un árbol de fanatismo que produciría frutos amargos durante siglos. Hoy, más de 8 siglos después de aquella conspiración papal, España existe como nación unificada, heredera directa del experimento político más audaz de la Edad Media. Las tensiones regionales persisten. Cataluña y el País Vasco luchan por autonomía.
La memoria de los reinos antiguos no ha muerto completamente, pero la España moderna es innegablemente el producto de aquella decisión tomada en Roma en el siglo XIII. La pregunta que debemos hacernos es inquietante. ¿Cuántas otras naciones que consideramos naturales o inevitables son en realidad productos de conspiraciones similares? ¿Cuántos de los países que vemos en el mapa fueron diseñados en salones de poder por hombres que manipularon la fe, la guerra y la ambición humana para crear realidades políticas que servían sus intereses? La historia de España nos enseña que las naciones no nacen, se fabrican, y que detrás de cada gran imperio, cada superpotencia, cada país que parece existir desde tiempos inmemoriales, hay historias ocultas de conspiración, traición y manipulación que preferiríamos no conocer. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Secretos en 30 segundos para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de los eventos que cambiaron el mundo. Porque la historia oficial siempre es solo la mitad de la verdad, y nosotros estamos aquí para revelarte la otra mitad.